Vamos a Deja dar pro... comienzo Dale. a este conversatorio, que en estricto rigor es el segundo que estamos realizando como Comisión de Ciencia y Tecnología. En particular, este va a ser en razón de cambio climático y de la COP25. Este conversatorio se había eh, estructurado hace un mes atrás, entendiendo en ese entonces que la COP25 tenía su rumbo normal y que iba a ser realizada acá en Santiago. Pero entendiendo lo sucedido en la última semana, el conversatorio va a tener una pequeña reestructuración con respecto a lo ocurrido que voy a mencionar en unos minutos. Y sí, desde ya comentarles que tenemos a tres invitados: a Christopher Gepp del Comunal de Valparaíso de Convergencia Social y también participante del equipo del diputado Diego Ibáñez, a Patricia Araya, del Comunal Ñuñoa de Convergencia Social, y a Waldo Soto, de la plataforma Cambio Social 2811 en Alemania. Bueno, esta semana ha sido en especial bastante movida. Hasta el día lunes de esta semana todo iba en marcha con respecto a la COP25 que iba a ser realizada desde el 2 de diciembre hasta el 12 de diciembre, 13 de diciembre, y sucedió que a razón de problemas de seguridad y otras varias razones que se barajaron, se decidió bajar la COP25 acá en Santiago de Chile. No, Esto pasando el día miércoles, lo cual dejaba en jaque donde se iba a realizar la COP, siendo que esta de todas maneras debía hacerse en razón de que la convención exige que la COP debe realizarse de manera anual, a no ser que todas las partes estén de acuerdo en no realizarla, lo cual es sumamente imposible que eso suceda hoy en día debido a la gran urgencia que el cambio climático significa para todos los países, además. Lo cual significaba que la COP, si es que ningún otro país se ponía como voluntario donde realizarlo, tendría que haberse realizado en la Secretaría en Bonn, en Alemania, y eso era lo que sabíamos hasta el día jueves, viernes. El día sábado ya se definió el nuevo lugar, que será en Madrid, donde el presidente fue voluntario entre comillas, poner la casa para hacer la COP, y, y se va a realizar en la misma fecha que estaba prevista. Y además, el otro detalle es que la presidencia la sigue manteniendo Chile, lo cual es un tema que no deja de ser importante, porque la presidencia juega un rol muy importante en cuanto a cuáles son temas prioritarios que se pueden llegar a discutir y cómo llevar un poco la discusión a nivel mundial. En ese sentido, cabe destacar y hay que mirar con mucha atención qué significa hoy en día la presidencia de Chile para la COP25, dado la situación actual que nos llevó a dejar de funcionar de manera normal y todo el momentum que había ganado Chile en cuanto a la discusión de cambio climático, al, a las marchas, al movimiento social, al interés que se estaba suscitando en cuanto a cambio climático, en el sentido de que hace 1 o 2 años de cambio climático se hablaba solamente en el Ministerio del Medio Ambiente. Hoy en día se está hablando prácticamente en todos los espacios, dado que teníamos la COP25 en Chile. Ahora que esta no está, ¿qué va a significar a futuro? Es sumamente importante entenderlo y promover, a mi parecer, que toda la acción climática se siga reforzando, se siga integrando en todos los espacios para entenderla, que es una parte fundamental de una mirada de largo plazo para cualquier tipo de política pública que se implemente de aquí a futuro. Sin querer darle muchas más vueltas, porque sé que los participantes, nuestros invitados, tienen mucho que decir, voy a darle la palabra a Christopher Gepp, que quiere
que va a dar una primera síntesis de dar un diagnóstico más o menos express en cuanto a materia ambiental vinculado al modelo actual y también un poco con respecto a los movimientos sociales que hemos experimentado en las últimas 2 semanas acá en Chile. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a los compañeros y las compañeras de la plataforma de Ciencia y Tecnología y del Partido de Convergencia Social. Y bueno, como justamente introducías recién aquí al principio, mi idea es poder presentar algo en dos momentos. Uno, primero de presentar algunos elementos de diagnóstico relacionados a las demandas y a las distintas demandas de transformación que están conversando en temas ambientales. Y después vincularlo con cuáles serían algunas vías de superación del modelo en cuanto a lo que está vinculado a los temas ambientales y por dónde podrían ir esas soluciones en el contexto de las movilizaciones actuales. Esto un poco, la presentación tiene la orientación de comprendiendo que la COP25 era una gran oportunidad para organizaciones chilenas y latinoamericanas de poder expresar sus demandas e inquietudes en una instancia donde las miradas de todo el mundo iban a estar centradas en estos temas. Eh, y justamente el que se hubiese hecho acá en Chile, en este clima de movilización, era súper interesante, porque era súper interesante en la medida de que iba a haber mucha más efervescencia social de la que ya estaba acumulando y la que estaba trabajando. Y había muchas organizaciones que llevan meses preparando actividades paralelas y contenido y un poco informando a la ciudadanía respecto a lo que era la COP. Eh, y ahora esa energía hay que, probablemente va a estar trabajada en otro espacio. Está hoy día volcada a Cabildo, está hoy día volcada a proponer mecanismos de salida en los marcos de discusión de Asamblea Constituyente que están dando, por dar algún ejemplo. Y es importante entonces no perder de vista estas demandas y los temas de fondo que las vinculan a las otras grandes demandas, quizás son más populares o que se hablan más en la tele. Como puede ser el fin a la AFP o como puede ser la mejora del sistema de salud, entre otras. Entonces, un poco mi presentación tiene el objetivo de, de indicar por qué siguen siendo importantes estas demandas ambientales y por qué no están aquí tan presentes como las otras demandas del movimiento que hoy día se manifiesta en las calles. Bueno, entrando en materia, eh, tal vez en el pasado las demandas ambientales muchas veces fueron vistas como una especie de agenda anexa a las grandes agendas o las grandes demandas de los movimientos populares. Eh, y sobre todo también por una mirada que ponía, incluso desde la izquierda, el deterioro del medio ambiente como un mal necesario para poder traer progreso en un modelo basado en la extracción de recursos naturales como una forma de financiar derechos sociales. Es algo que es una discusión que ha estado súper presente en las últimas décadas en Latinoamérica y algo que no deja de ser relevante incluso al día de hoy. Pero, sin embargo, me parece que en el último periodo las demandas ambientales han ido tomando cada vez una preponderancia mayor en la agenda, sobre todo bajo el prisma del cambio climático. Este ha hecho que hay un mayor entendimiento respecto a que tenemos un contexto global de condiciones eh, eh, físicas, podríamos decir, que hoy día nos pone ciertas restricciones a lo que puede ser la acción política y el diseño de política alrededor de todo el mundo. Y eso obviamente se transforma en un telón de fondo distinto para cuando queremos pensar en alternativas de superación al sistema actual en los distintos países. En particular en Chile, y esto es algo que con algunos compañeros, nosotros los compañeras lo veníamos trabajando, me acuerdo, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles del 2011, donde también estábamos en plena discusión por lo que era el proyecto de Hidroaicén y todo el movimiento Patagonia sin represa. Me acuerdo que nosotros teníamos distintas instancias de discusión donde nos esforzábamos por
intentar explicar cómo las demandas del movimiento estudiantil en su fondo de sus pilares más fundamentales de ataque al modelo, se vinculaban también, de cierto modo, con la agenda ambiental que expresaba el movimiento de Patagonia sin represa. Eh, y en ese tiempo era una cuestión que no no era tan evidente y que de hecho en algunos lugares no tenía muy buena recepción cuando tratábamos de presentar los dos temas como una cuestión que iban de la mano y que tenían fondo en común. Pero creo que eso ha ido cambiando del 2011 a esta fecha justamente por la cantidad de movimientos y organizaciones que han ido generando a partir de esa fecha, e incluso de antes, pero yo creo que en este último ciclo de movilizaciones con más fuerza, han ido presentando cómo las distintas demandas y de distintas expresiones de injusticia que se viven en Chile se vinculan al modelo neoliberal y dicho en simple quizá, a un modelo que lucra a partir de la precarización de la vida en distintos ámbitos. Así creo que tal vez dos de las más simbólicas demandas hasta esta fecha y que se han visto harto, al menos yo la oportunidad que he tenido de participar en cabildos aquí en Valparaíso y en ver también el resultado de algunos cabildos de otras partes, no solo aquí en la región, sino también en otras partes del país, me llama gratamente la atención que aparezca el tema el tema de las aguas, de la sequía y el tema de la zona de sacrificio como temas que se mencionan incluso en en lugares donde estos temas no se viven materialmente tan fuerte hoy por hoy, y eso es bastante esperanzador. En contraste a la realidad de que, por ejemplo, como las zonas de sacrificio, que es algo que discutimos harto en el equipo de la Diputación, eh, como la realidad de las zonas de sacrificio que representan de una forma muy cruda como el capital produce en ciertas zonas produce riqueza que se la termina apropiando y llega a parar al bolsillo de unos pocos y deja como resultado en esos territorios no solo la clásica explotación que podemos describir de los trabajadores, sino que también deja contaminación que afecta la calidad de vida de las personas y a su salud, eh, que a su vez en su resolución, en la búsqueda de soluciones para poder remediar el daño que causan las empresas, es el Estado, que al menos en el caso chileno, el Estado de forma bastante precaria, el que debe salir a dar solución a la situación y por tanto nuevamente los recursos de las mismas personas que habitan en esos lugares son los que tienen que ir al, al rescate por una situación que fue causada por privados que poca responsabilidad toman en el caso. Y que en el fondo vemos cómo no se respeta uno de los principios ambientales que incluso está presente en nuestra legislación, como el principio que contamina paga. Finalmente aquí los que contaminan no asumen ninguna responsabilidad, sino que más bien nos dejan todas las externalidades negativas a quienes habitamos en las distintas zonas donde se producen problemas ambientales. Similar vemos con el tema de las aguas, donde si bien, y creo que aquí es un tema que se ha ido de poco depurando, si bien sabemos que hay una situación de sequía que está bastante estudiada, que sabemos que se explica en parte por variabilidad climática natural y también por parte de un factor de cambio climático que viene cada vez más avanzando en nuestro país. Eh, También tiene una importante componente donde los resultados se ven agravados por justamente un modelo de mala gestión del agua, donde el agua se encuentra privatizada y donde podemos observar la ya clásica imagen que ha dado la vuelta al mundo de cómo en ciertos lugares, sobre todo aquí en la quinta región, eh, existen casi oasis de verdor donde existen los monocultivos de palta y otros frutales y en los alrededores, a muy pocos kilómetros, tenemos gente que tiene que vivir con muy poca agua, con camiones de aljibe. Y aquí nuevamente se repite el modelo de que eh,
la riqueza se la llevan unos pocos las consecuencias las tenemos que pagar y sufrir todos y particularmente quienes viven en esos territorios más fuertemente afectados. Eh, y estas condiciones, bueno, y aquí y podríamos señalar también cómo esto repercute en temas de salud, en temas de educación. Creo que el tema de la zona de sacrificio en la última semana ha sido particularmente crudo en mostrar cómo se tuvo que terminar finalmente el año escolar de niños, niñas y adolescentes de forma anticipada, porque simplemente las condiciones de contaminación no permitieron que el año siguiera su curso normal. Y ahí vemos cómo esas comunidades los estudiantes de esas comunidades se van rezagando respecto a su derecho a educación y respecto al resto de niños y niñas del país, y justamente con un modelo educacional tan competitivo como el que tenemos, se le terminan compitiendo en peores condiciones. Es decir, ni el propio sistema, ni el propio modelo neoliberal da las condiciones adecuadas para su cumplimiento. Por tanto, vemos aquí que cómo las distintas demandas se pueden ir fácilmente entrecruzando y se van tejiendo en un solo petitorio, podríamos decir, en un solo programa también que podía eventualmente superarlo. Es decir, en la medida que nosotros vamos superando también y dando respuesta a las distintas demandas medioambientales, se va encontrando sinergias con otros objetivos de desarrollo para el país y superación del sistema actual. Y todo esto, como le decía en un principio, tiene también un telón de fondo que es el telón del cambio climático. En la medida que el cambio climático va avanzando, van escaseando ciertos recursos, se van agotando ciertos servicios ecosistémicos que, que se prestan, o lo que nosotros recibimos de parte de los bosques, de los glaciares, de los humedales, etcétera. También van apareciendo nuevas inseguridades o se agravan inseguridades que ya existían, como puede ser el caso de los incendios, el caso de los aluviones. Y las consecuencias nuevamente las vamos viviendo nosotros y nuestra principal herramienta que tendríamos para poder hacerle frente, que es el Estado, vemos que, tal como en los casos anteriormente descritos, el Estado no responde a los intereses nuestros, a intereses populares, sino más bien a intereses elitarios, y por tanto no es capaz de llegar a la hora a darnos respuesta o a prever nuestras situaciones. Y creo que esto aquí se va enlazando bastante para ir pasando, para no abusar tampoco el tiempo, al tema de cómo lo vamos superando esto. Y aquí retomar la idea de lo importante que era la relación de la COP y todo el acumulado que traen las organizaciones que estaban dispuestas a participar en ella, y las actividades paralelas, etcétera, que afortunadamente siguen en pie y ahí invitamos a todas y todos a participar. Eh, de cómo se van presentando alternativas de solución que están muy basadas en el conocimiento local y en la participación en los territorios, y por tanto es una cuestión que al menos quienes se han dedicado a estudiar y a trabajar los temas ambientales, es un consenso que uno sigue encontrando bastante amplio, que es que la participación y la profundización de la democracia es un tema fundamental a la hora de plantear soluciones en materia ambiental. Porque el problema ambiental es tal vez uno de los que expresa de forma más fuerte y clara el cómo es un problema que tiene que ver con la gestión de recursos tan básicos para la administración como sociedad, como pueden ser los alimentos, el agua, el suelo, el aire. Eh, Cómo esa gestión de recursos que son claramente escasos, ¿no? Y cada vez más escasos o limitados por el avance del cambio climático, requieren un trabajo democrático y un consenso sobre cómo gestionarlos para que todos podamos recibir sus beneficios. Eh, y aquí el tema, también entroncándolo con la discusión de las movilizaciones actuales, el tema de cómo los distintos métodos de participación democrática pueden ir ayudando en resolver los temas ambientales y en manifestar soluciones concretas, eh, creo que se expresa a todo nivel, desde el gran nivel que está hoy día discutiendo en los cabildos, como es la reforma
o un cambio de la Constitución por el mecanismo de una asamblea constituyente, hasta mecanismos de participación que están más a nuestro alcance incluso hoy día en las condiciones actuales, como pueden ser los mecanismos de participación a escala local y territorial. Sin querer ahondar mucho, sobre todo en los primeros puntos, el tema constitucional, creo que hoy día estamos en una discusión, sabiendo el avance de los cabildos, donde todos los diagnósticos que se habían hecho de la defensa férrea que tiene al derecho a la propiedad nuestra constitución, y esta constitución tan pro empresa que tenemos, va quedando cada vez más en manifiesta que es un obstáculo para poder implementar soluciones profundas y largo plazo en materia ambiental, sobre todo en los ejemplos en lo que tiene que ver con en la materia de propiedad del agua. Es una cuestión que exige cambios profundos y que sin duda a nivel constitucional se pueden encontrar ciertos cambios que realizar. Creo que también en las discusiones ha aparecido harto la mirada a los cambios que se han hecho en constituciones en otros países latinoamericanos donde los derechos de la naturaleza han aparecido muy vinculados también a la humanidad inserta dentro de esta naturaleza y cómo nos relacionamos con ella, y creo que son avances bien interesantes que se deben ir explorando y manejando. Bajando ya a otro peldaño al tema del nivel más institucional, los marcos regulatorios y legales, creo que aquí hay varias cosas que hacer eh, desde el punto de vista de ir destrabando mecanismos de participación vinculantes. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gran discusión que hemos tenido durante este año en la Comisión de Medio Ambiente respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo se incorpora la visión efectiva de las comunidades en la determinación de qué se construye y qué no se construye en un territorio, qué opera y qué no opera, es súper importante. Finalmente, hoy día tenemos territorios que son construidos por la élite, que ellos son quienes tienen un programa para los territorios y las comunidades simplemente quedamos sufriendo las consecuencias. Y esa tortilla hay que dar la vuelta, es decir, que las comunidades sean capaces de tomar decisiones respecto a cómo se construyen sus territorios. Es sin duda una forma también de poder ir profundizando la democracia y construyendo territorios donde sea más digna la vida. Por otra parte, facilitar también la participación de trabajadores y trabajadoras en los procesos de transformación productiva es fundamental. Recuerdo cuando hace un tiempo eh, gracias a la invitación no me acuerdo a qué fundación fue, porque fuimos muchas invitaciones de fundaciones que trajeron distintos expositores, pero estaba una ex ministra de Medio Ambiente alemana y ella mencionaba cómo allá la transformación productiva en miras del cambio climático se hacía con los sindicatos ramales, es decir, todos los representantes del gremio automotriz, por ejemplo, los trabajadores discutían cómo se transformaba el modelo. Y eso hoy día en Chile es completamente impensable si no tenemos ni siquiera la capacidad de negociar negociaciones colectivas a escala casi en una misma empresa ya es muy complicado, imagínense por rama. Sería súper interesante ver cómo exploramos mecanismos donde los trabajadores y trabajadoras tengan una voz en lo que son los procesos de transformación productiva en miras de la adaptación y mitigación del cambio climático. Y finalmente, bueno, y otro de los temas también que es súper importante en el marco institucional tiene que ver con normar, es decir, con definir qué es lo que estamos dispuestos a aceptar en cuanto a afectación del medio ambiente. Incluso atreverse a definir qué cosas son intocables, como hemos tratado de impulsar en la definición de los glaciares. Eh, Porque justamente, como decía anteriormente, también en la discusión de los cabildos sale harto el tema de cómo aprovechar la riqueza que se genera por la extracción y por la explotación de la naturaleza en general para financiar derechos sociales. Por ejemplo, el caso del cobre, el litio es lo que más se habla generalmente. Y creo que ahí tenemos también que introducir una vertiente de definir hasta qué punto estamos dispuestos a llevar eso y dar una discusión de amplio espectro respecto a cómo queremos relacionarnos con la naturaleza en estos ámbitos, en cuanto a minería, agricultura, generación de energía, utilización del mar, de los bosques, etc.
Y todo esto también dentro de un marco de fortalecer la fiscalización. Otra de las cosas que también sale harto en el tema de los cabildos tiene que ver con esta sensación de impunidad y abandono ante las instituciones, donde algunos sí, donde muchos, sobre todo las empresas, pasan prácticamente impunes respecto a su daño ambiental, respecto a que puedan construir proyectos por fuera de la ley, etc. Eso parece súper fundamental que también se incluya en los procesos de solución y tiene mucho que ver con profundizar la democracia. Y finalmente, a escala local, creo que aquí es fundamental empezar a aprovechar todos los espacios de participación para la planificación del territorio. Aquí en Valparaíso al menos hemos visto algunas experiencias de esto y creo que es importante que vayan avanzando, en que las comunidades tengan voz y voto en lo que pasa en sus ciudades, eh, como una forma fundamental de asegurar que sean intereses populares los que produzcan el territorio. Eh, y aquí, nuevamente, creo que todos estos espacios de cabildo que se están dando dan en el clavo al describir cómo tratan la agenda ambiental y cómo la relacionan mucho con la vida en las ciudades, con la idea de que deben haber más áreas verdes en las ciudades para que podamos adaptarnos de mejor forma al cambio climático. Incluso se habla del tema de cómo transitamos hacia el control comunitario de ciertos bienes comunes. Yo lo he escuchado al menos ya tanto desde el agua hasta cosas más pequeñas como a escala local, como pueden ser parques o huertos, qué sé yo. Y finalmente, para no pasarme en el tiempo tampoco, también como esta idea de participación a escala local va tomando cada vez mayor elemento de centralización y vamos empoderando a las distintas instituciones a nivel local con mayores capacidades para poder ir planificando y construyendo el territorio de forma democrática y comprendiendo las complejidades locales. Y en esto, como para terminar, un pequeño ejemplo, recuerdo hace algunos meses cuando salió el fallo de la Corte Suprema respecto a la situación de Quintero y Puchuncaví. Eh, Nos tocó participar como oyente en realidad, en un seminario en la Universidad de Chile en Derecho, donde habían bastante eminencia del derecho. Yo no soy abogado, así que no los manejo mucho, pero por lo que decía en la audiencia así era. Tanto gente a favor y en contra al respecto. Y me sorprendió mucho, a los compañeros del equipo nos sorprendió mucho cómo cuando se tocaba uno de los puntos que tenía que ver con la evacuación ante emergencia de contaminación, alguien decía como que era algo impensado, algo ridículo, cómo se iba a evacuar tanta gente ante una emergencia. Y creo que eso da justamente una muestra de desconocimiento de lo que ya existe en Chile. O sea, aquí nosotros en las zonas costeras ya tenemos planes de evacuación que se aplican hasta con simulacro ante los tsunamis y que movilizan mucha gente, evacúan a mucha gente. ¿Por qué tendría que ser distinto en Quintero y Puchuncaví? O sea, eso creo que demuestra mucho un desconocimiento de las cosas que ya existen y que se pueden hacer, y así uno podría seguir con una gran cantidad de ejemplos de cómo en los territorios se conoce la realidad y se pueden ir adaptando eh, y construyendo soluciones que sean acorde a lo que la población ahí vive. Me quedo con eso por ahora para dejar lugar a la presentación de mis otros compañeros y compañeras y pasarla ahí para las preguntas. Súper. Muchas gracias, muchas gracias. Muy completo. Efectivamente, vamos a dejar todas las preguntas para el final, así que ahora doy paso a Patricia para que continúe con el conversatorio. Pati. Ya. Hola a todos y a todas. Disculpen mi cámara que parece que dañada de manera irreversible porque está rayada, así que se ve como si tuviera un filtro de Instagram, pero no es un filtro, es mi cámara que está muy mala. Así que bueno, yo me pliego en parte al diagnóstico que hizo Christopher. Lo que complementaría desde la perspectiva que yo tengo es que la crisis social que estamos viviendo no es una crisis que sea solo por una cuestión económica o monetarizable. Creo que también tiene una raíz súper profunda y enquistada en las inequidades ambientales. Creo que esa cuestión es muy palpable y quizás en lugares como Santiago, en las ciudades donde uno abre la llave del agua y sale el agua, no tenemos ese problema.
En muchos lugares de Chile, las inequidades ambientales se transforman en verdaderas injusticias que movilizan a la gente para manifestarse porque buscan justicia. Entonces creo que es fundamental toda la cuestión ecológica y ambiental para poder entender este estallido que estamos viviendo hoy día en Chile. Y creo que ya los informes del IPCC le estaban diciendo al capitalismo que tenía un límite, que la forma de acumulación de capital estaba encontrando su límite, que ya al 2050 la forma en que habíamos entendido nuestra vida iba a cambiar radicalmente, lo quisiéramos o no. Y creo que ese paralelo, como el aumento de la temperatura va a generar cambios radicales en los ecosistemas y en las formas de vida, incluso en la vida humana. Creo que ponen alerta al sistema y podríamos pensar en que hay que buscar una salida, tenemos que reentender el cómo vivimos, para vivir de una manera distinta. Y ahí creo que la salida o esta transformación podría ser una salida, una transformación también en la lógica capitalista, o podría ser una en otro sentido. Y creo que nosotros como fuerza de cambio, como parte de las fuerzas vivas de la sociedad, tenemos que empujar una transformación radical de nuestras formas de vida, pero no en clave capitalista, en clave feminista, en clave ecosocialista. En fin, creo que tiene que ser una cuestión que saque desde distintas raíces la distinción o la otredad al capitalismo. Yo ahí me apoyo mucho en el ecologismo y en el feminismo, creo que ahí están como las trincheras desde donde podemos avanzar sobre el capitalismo para construir una nueva forma de vida. Y creo que además es súper evidente el fracaso de la negociación climática a nivel global. O sea, los temas que hoy ponemos sobre la mesa, o los datos que hoy se ponen sobre la mesa, son datos que eran conocidos ya hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, y no se ha hecho mucho al respecto. No tengo bolita de cristal, así que no sé si efectivamente las cosas habrían sido distintas si es que no existiera la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático. No lo sé. Pero creo que sí podrían haberse hecho las cosas de otra manera. De otra manera, en el sentido de tomar decisiones que estén a la altura de la crisis ecológica, la crisis climática que estamos enfrentando. Y creo que ahí los estados, parte de esta convención, hablar de ambición, y también para nuestro gobierno, que es parte de la convención, hablar de ambición, de aumentar la ambición, es un lugar muy cómodo, es una zona de mucho confort, hablar del aumento de ambición. Por lo mismo, yo creo que tenemos que hablar no solo de ambición, sino que también hablar de una transformación radical, de cambio radical, o no sé, de algún concepto que implique el nivel de cambio que tenemos que hacer. Creo que el concepto de aumento de ambición es un concepto que les queda cómodo a los estados y que no nos ha ayudado mucho. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empujar medidas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, pero ante el fracaso de la negociación global y la incapacidad que han tenido los grandes líderes mundiales de empujar un cambio radical de nuestra forma de vida, creo que lo local asume tremenda relevancia. Creo que los cambios en las comunidades, los cambios a pequeña escala, pueden ser los cambios que den cátedra y que se propongan como ejemplares o escalables a la hora de pensar una forma de vida distinta. Por eso creo que también nosotros tenemos que aprovechar este estallido social que ocurre no solamente en Chile, sino en Colombia, Panamá, Ecuador, aprovechar este estallido social que tenemos hoy para instalar no solamente relatos, sino que ir avanzando con prácticas que sean de mitigación o de adaptación, y también aprovechar la coyuntura que tenemos el próximo año, donde van a haber elecciones municipales, donde vamos a poder tener nuevos líderes a la cabeza de esta comunidad que es una comuna, que es la unidad más básica que nosotros tenemos que organizarnos, al menos como reconocido constitucionalmente.
Y creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad. Y creo que hay que rescatar las experiencias locales de mitigación y adaptación al cambio climático para poder practicarlas, para poder tener nosotros mismos una práctica que dé cuenta de la preocupación que tenemos sobre el cambio climático y de la voluntad que tenemos de frenar esta cuestión. Entonces, en términos de mitigación, me parece muy interesante los proyectos que hay sobre producción energética a nivel local, que son estas pequeñas, como pequeñas plazas o, o parques, sea de producción de energía eólica o energía solar, que están muy cerca de las localidades, que son a pequeña escala y que pueden servir para alimentar una comuna en términos de producción de electricidad. También la producción de energía domiciliaria, donde se puede producir poniendo paneles solares o de estos molinos eólicos en los patios de las casas o de los condominios. Creo que la producción energética local es algo que nos tenemos que tomar súper en serio. También en la promoción y producción de productos básicos, de consumo básico a nivel local, como son los alimentos, como también puede ser el vestuario, o ciertos productos básicos como a nivel de salud, para que no implique grandes transportes de esos productos a los consumidores finales. También la promoción de actividades económicas que sean de bajo impacto, que no dejen huella, para ir transitando de una economía basada en la quema de combustibles fósiles para que tengamos una economía basada en los servicios y en el conocimiento. También en términos de movilidad, creo que hay una trampa en promover la movilidad en términos eléctricos, porque es el reemplazo de un combustible con otro. Yo creo que nosotros no tenemos que hacer reemplazos, creo que tenemos que cambiar. Y ahí creo que hay que impulsar también la movilidad en otro tipo de vehículos y también sin vehículos, caminando de a pie, que las distancias que se recorran sean distancias más cortas, y eso implica cambiar nuestra forma de vida. No tiene ningún sentido que una persona que vive en Puente Alto trabaje en Las Condes, o que una persona que vive en Maipú estudie en Providencia. Creo que hay que ir cambiando, modificando eso, y eso también se modifica avanzando en equidad, para que en los distintos territorios existan lugares que habitar, donde producir, donde estudiar, que sean de calidad y agradables para todos, como deseables. Y ahí creo que volviendo como a la electromovilidad, creo que también es una trampa, porque también sabemos que una de las necesidades para la electromovilidad son las baterías de litio. Y el litio y la extracción que tiene el litio es cero sustentable. Y me agarro de esto para decir que todas las soluciones que tengamos en materia de cambio climático o todas las medidas para enfrentar el cambio climático tienen que ser respetuosas de derechos humanos. No puede haber una medida de cambio climático que vulnere derechos humanos o que vulnere derechos de las comunidades. Por ejemplo, una hidroeléctrica, como lo fue Hidroicén, pensando en lo que, nada que ver, pero como lo recordé a propósito de lo que decía Christopher. Hidroicén. Hidroicén se hace en el marco de la negociación climática. Pero no era un proyecto deseado por la comunidad. Era un proyecto que no consideraba la posición de la comunidad que habitaba el territorio. Y bueno, y además ni siquiera y también del resto de la comunidad nacional, que al final terminamos estando todos en contra de la generadora de Hidroicén. Entonces, sigo siempre. Las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático tienen que ser respetuosas de derechos humanos. Y ahora vamos con ejemplos locales de adaptación al cambio climático. Creo que lo más importante en términos de adaptación, no sé si lo más importante, pero en términos locales, es romper con el monocultivo. Creo que esa cuestión implica, por supuesto, un tremendo golpe a la agroindustria y a la industria forestal. Es un golpe, pero el monocultivo es una cuestión que no nos permite enfrentar de manera adecuada el cambio climático por la degradación de los suelos, porque son más sensibles a los incendios, porque al final no puedes alimentar una población solo en base de paltas, aunque nos gustaría. Pero el monocultivo
no sirve. Tenemos que tener cultivos diversos, donde se privilegien las especies nativas, o cultivos mixtos, donde podamos aprovechar las características de los exóticos para potenciar precisamente la flora nativa, porque también en un lugar donde el suelo está muy degradado, puede ser que no pueda uno plantar nativo, pero sí aprovecharse de regenerar el suelo con especies exóticas para luego poder plantar nativo, o especies exóticas que cubran del viento y de las heladas a los nativos. Y creo que también dentro de la misma gama, dentro de la producción de la alimentación y de la ruptura del monocultivo, es súper importante también hacer una promoción de la agricultura orgánica y de la agricultura doméstica. El que, por ejemplo, ya no se cultiven en las calles árboles que dan frutas, porque la fruta madura cuando se cae del árbol ensucia la calzada, ensucia la vereda, es algo que no debiera estar dentro de nuestro sentido común. Debiéramos promover también que existan árboles frutales, árboles que provean de alimentos a quienes habitamos la ciudad. Y ahí me salto a la arborización de calles para la disminución de la temperatura, para poder movilizarnos a pie, para poder movilizarnos en bicicleta o en patines. Las calles deben ser agradables, no pueden ser hornos. Para eso, arborizar las calles para abordar el alza de temperatura que va a haber sí o sí, es fundamental. Y ahí también tenemos que construir a nivel local infraestructuras seguras y eficientes. El que existan ciclovías, sean techadas por árboles o techadas con paneles solares, puede resultar una cuestión súper interesante de implementar de implementar a nivel local. Y ahí también los planes reguladores comunales juegan una función súper importante. El cambio en el uso de suelo es una cuestión que nos ha jugado en contra todo este tiempo y es uno de los principales factores que atenta contra la biodiversidad y que nos hace más vulnerables al cambio climático. Entonces, tenemos que tener un cambio en el uso de suelo, pero a la inversa de la tendencia actual. Tiene que ser un cambio de uso de suelo que permita la arborización de las calles, que permita la agricultura orgánica, que permita que uno tenga una relación distinta con la ciudad. Distinta en el sentido de poder convivir en ella, de tener espacios seguros y además también que uno lo permita compartir con el resto de las personas. Y creo que otra medida interesante en términos de adaptación local al cambio climático, y esto lo vi en la visita que tuve a Costa Rica en la pre-COP, conversando con personas de comunidades de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, es cómo la educación y la salud, como una educación y salud integradora de los saberes distintos de la comunidad, saberes indígenas, saberes quizás no occidentales, dentro de esas dos cosas, dentro de la salud y educación, permite que la comunidad completa esté en otro sentido común y vaya teniendo prácticas distintas a las que hasta hoy en día nos han mantenido en este camino directo al despeñadero que estamos circulando. Creo que la manera de escalar estas medidas, que pueden ser a nivel municipales, puede ser municipal, luego a nivel de cuencas. Creo que la provincia, la región es un poco arbitraria, me gusta que se agrupen los municipios en torno a las cuencas de los ríos, y luego en términos de macrozonas, según los climas que vamos a ir adquiriendo. Y finalmente, bueno, creo que estos estallidos sociales son una oportunidad para ir más allá en términos ecológicos, en términos climáticos, en términos anticapitalistas. Y también creo que tenemos que sí o sí en Chile aprovechar la coyuntura que tenemos este 2020 para empujar procesos revolucionarios locales que vayan socavando la forma de vida capitalista y nos vayan abriendo el paso a una forma distinta de producir y reproducir la vida. Eso era todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Súper, muchas gracias a ti. Súper completo también. ¿Algún comentario entre medio antes de seguir? Yo creo que lo que viene ahora y que nos quiere contar Waldo va a ser bastante como interesante para poder cerrar en cuanto a lo que pasa en la COP. Así que si no hay algún otro comentario, seguimos contigo, Waldo.
Vale, gracias. Lo que sí necesito ayuda, a ver si es que estoy proyectando la pantalla, ¿no? ¿Ven mi pantalla o no? No estamos mirando tu pantalla. No todavía. No, todavía. Se ve un computadorcito. Sí, pareciera que está ¿Aún como... no? Sí, aún no. Eso veo yo. ¿Qué ven? ¿Un computador o...? Dice Una que cuestión está... gris, te lo mandé por el WhatsApp. Sí, algo gris ok. y pareciera que ahí te ves tú. A ver. Ahí tampoco. Ahí tampoco. ¿Tú quieres compartir pantalla, no? Voy a... Sí, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, perfecto, sí. Ah, Súper. ahí sí. Y me dicen si es que voy a maximizar, ¿se ve la pantalla también? Sí, se ve perfecto. Perfecto, ya está. Adelante. Vale. Bien. Ya, muchas gracias también por la invitación a la comisión. Feliz de participar en este espacio. Primero, ¿desde dónde estoy hablando? Para no hablar de un lugar de donde no estamos. Pertenezco a una plataforma de cambio social ecológico que se llama 28 de noviembre. Ahí está la explicación. Ya les voy a dar un link donde pueden descargar esta presentación también. También pertenezco a Fundación Wallo en el Maule de Linares y con Fundación Wallo participamos en la Red de los Ríos Libres, que también les voy a hablar en un segundo. Bien, y lo que nosotros hacemos con 2811 es crear básicamente laboratorios territoriales de innovación social en cambio climático. Entonces, eso es lo que hacemos en este tema. Y lo que preparé para hoy, y ahí ya pueden descargar la presentación en este link, está en bit.ly/cs cambio climático. Ahí pueden descargar esta presentación en cualquier momento. Bien. Entonces lo que preparé para hoy es una introducción a la COP, que va a quedar ahí, siempre sirve, no está de más. Y también 3 puntos que me gustaría conversar también en este webinar. Voy rápido, entonces, como la introducción, que más que nada viene a reforzar lo que comentaba Patricia, Christopher también. Y esta idea del cambio climático, hay algunas personas que todavía lo niegan, y la verdad es que viene hace harto tiempo, ya está súper demostrado que es por la actividad humana. Y es bien dramático también saber que esto hace tiempo que era conocido. Hay un recorte de prensa de un diario en Nueva Zelanda de 1912, el mismo año que se hunde el Titanic, y que ese diario, hay un científico que escribe una columna, calcula cuántas toneladas de carbono están emitiendo al año, perdón, calcula cuál es el efecto sobre la capa de ozono, cómo eso va a causar efecto invernadero y dice, vamos a tener problemas en algunos siglos. El economista, ¿cierto? Joseph Stiglitz dice que esto equivale a una tercera guerra mundial, entonces esto es como, viene hace tiempo, es serio y las consecuencias son bien graves. Aquí algunas consecuencias resumidas como en otros números, ¿cierto? Porque los números son tan grandes, los números, tiene un problema el cambio climático que es la comunicación, que me gustaría abrir ese espacio para los comentarios luego, porque los números son muy grandes, ¿bien? Y es bien técnico. Entonces uno puede hacer una equivalencia, perdón, sobre la migración global producto del cambio climático, equivaldría a 100 crisis de refugiados sirios. La crisis de refugiados sirios llevó a un movimiento de 17 millones de personas. Entonces imagínense lo que estamos hablando, y si ya ese movimiento provocó muchos problemas, por ejemplo acá en Europa, no por los refugiados sirios, sino por las regulaciones que tenían los países europeos. Imagínense eso multiplicado por 100 en todo el mundo. Con 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, vamos a tener 400 millones de personas que van a sufrir escasez de agua, y la muerte, y esto es lo que se dice, ¿cierto? Que cada grado importa. Pasar de 1,5 a 2 grados significa la muerte aproximada de 150 millones de personas, lo que equivale a 25 holocaustos
o 100.000 Titanic. ¿Bien? En el Titanic murieron alrededor de 1.500 personas, 1.400 y tanto, entonces serían alrededor de 100.000 de esos buques con personas, ¿cierto?, que desaparecerían o morirían producto de esto. ¿Y cómo vamos? Ya lo comentaba un poco Patricia, ¿cierto? Vamos muy mal. Aquí están, esta gráfica, la celeste, no sé si se ve mi cursor, la verdad, pero la celeste un poco nos dice cómo vamos respecto a las políticas actuales, y según lo que estamos haciendo hoy día o los acuerdos que hay hoy día, al final del siglo tendríamos entre 3 y 3,4 grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Entonces vamos muy mal. No, se me fue. Perdón. Me fue. Ahí sí, volví, ¿no? Algo que preparé para esta llamada, cada imagen tiene un link donde ustedes pueden ver la referencia de la imagen. Entonces, de nuevo, pueden descargar esta presentación en bit.ly CS Cambio Climático, preparada especialmente para la comisión, y cada imagen, cada referencia tiene un link para que después lo puedan estudiar si que están sobreinteresados en esto. El cambio climático ya lo comentaba también Patricia Christopher, ¿cierto? Y lo hemos visto, más que lo hemos visto estos días, digamos, hemos tenido un resumen estos días de esta complejidad. El cambio climático es un desequilibrio ecológico, pero es fruto de una división social y espiritual, y esto es también una mirada que nosotros tomamos. No es esto puramente social, es también nosotros con nosotros mismos estamos divididos, o nos han dividido también. ¿Algunos hitos antes de llegar al Acuerdo de París? Y solo esto como preámbulo para plantear mi inquietud. Esto viene de hace rato, ¿cierto? Ya veíamos 1912, habían científicos hablando de esto. Igual estos son conversaciones del mundo científico, porque creo que en muchas comunidades estos cambios, y más que creo, hay varios libros de esto en verdad, muchos cambios se venían asistiendo hace tiempo en muchas comunidades. Pero, por ejemplo, acá un resumen, 1972, la conferencia sobre el medio ambiente en Estocolmo, acá está la declaración, ahí de nuevo están todos los links. No, ahora no voy a mencionar esto porque después ustedes lo pueden revisar si es que están interesados. Entonces, la COP al final es una conferencia de las partes, hay muchas conferencias de las partes, y la conferencia de las partes es el mecanismo de gobernanza que sostiene una convención de las Naciones Unidas. Y hay convenciones por biodiversidad, hay convenciones por uso de pesticidas, y hay otras muchas convenciones. Y, de nuevo, una conferencia de las partes es la gobernanza de esa convención. ¿Bien? Entonces, la convención se logra en 1992 y la COP parte con la COP1 en Berlín en 1995. ¿Bien? Eso también como contexto. Y para no confundirse después cuando uno está hablando de esto. El clásico, o más que clásico, ya sabido, conocido, el protocolo de Kioto, ¿cierto? Donde las naciones ricas, que son las naciones pertenecientes al anexo 1, trataban de disminuir sus emisiones en un 5%. Y allí algunos otros datos sobre convenciones en distintos lugares, y cómo se va avanzando, ¿cierto?, a un acuerdo global, y global en el sentido de la diplomacia o el acuerdo entre países, no global que integre a todos en estas decisiones, ciertamente. Bien, entonces el Acuerdo de París al final, el 2015, que fue la COP21, se construye sobre una idea que se empezó a instalar poco a poco en el derecho medioambiental internacional, que es esta idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Lo que no fue tan fácil, por ejemplo acá, les dejo un ejemplo de lo no fácil que a veces son estas negociaciones y cómo los poderes clásicos internacionales se siguen manifestando. Tenemos que, por ejemplo, hay un grupo de países que son los países pobres en el mundo, que se llama el Grupo de los 77, porque eran 77 en un inicio, ahora son 132, 134. Y ellos proponían para el principio 7, después de la cumbre de Río, en 1992, este párrafo, decían,
en vista de las responsabilidades principales históricas y presentes por la degradación ambiental y su capacidad para hacer frente a esta preocupación común, los países desarrollados deberán proveer recursos financieros adecuados, bla, bla, bla. Bien, eso era la propuesta de estos países, y cómo queda al final este principio, queda por mucho lobby de Estados Unidos, queda como los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial, algo mucho, mucho más suave de lo que estaba antes, y no feliz con este principio, que ya quedó un poco más débil como venía, Estados Unidos sacó una declaración complementaria diciendo que este principio en ningún caso podía afectar o podía vincular la actividad de Estados Unidos con las catástrofes o daños que estaban ocurriendo en otros países. Bien. Solo como resumen del Acuerdo de París, como contexto también a los puntos que me gustaría después hacer. Entonces, cada 5 años, el Acuerdo de París tiene sus acciones se miden en las medidas nacionales que los países toman, y esas medidas que toma el país, que son estas contribuciones determinadas, el país las tiene que reportar cada 5 años. Bien, entonces ahora, y aquí esto yo creo que es bien interesante para la política pública, ahora, justo esta semana, el Ministerio de Medio Ambiente extendió el plazo para la participación ciudadana en el reporte que tiene Chile respecto a sus medidas nacionales contra el cambio climático. Entonces es vital entrar ahí, es vital revisar el reporte. Hay algunas citas de medios de prensa, porque pareciera ser que el reporte no va tan bueno, entonces es bueno meterse a darle feedback o retroalimentación. Bien, entonces es una medida de participación ciudadana que es bueno tomarla. Bien, no suficiente, por cierto, pero está ahí. Justicia climática, y aquí un poco de nuevo, esto resume lo que contaba Patricia y Christopher, o más que resume, complementa más bien. Al final, este gráfico, al final esto tiene que ver con justicia climática, ¿cierto? Los más pobres al final les va peor. Al lado de arriba está la variación, el porcentaje positivo de variación respecto a la temperatura, y abajo está el ingreso medio de los países, ¿bien? Entonces, acá están los países de menos ingreso y que tienen mayor aumento de la temperatura. Vemos, por ejemplo, los países de ingreso medio, que están por acá, tienen también un mayor aumento de la temperatura, y los países de ingreso alto, como se fijan acá, tienen un menor aumento de la temperatura. Bien, entonces esto tiene que ver con justicia climática, no da lo mismo donde estemos hablando. Y eso también está en el texto de París, y aquí una cita del texto de París que les puede servir también después. Y aquí parten como mis puntos. Uno, no todos los problemas son producto del cambio climático, que no nos hagan trampa. Desde lo que ya sabemos, ¿cierto? Como esa entrevista que daba el presidente del Comité Paltajás en Chile, que no me puede dar más risa. Tragicómico, la verdad. Entonces, esta persona declaraba que en gran parte la sequía se debía al cambio climático en esa entrevista, lo que no podemos dejar que pase. Están las termoeléctricas, está la contaminación de distintos ríos, producto de la mala gestión y mala fiscalización. Está el problema de la contaminación atmosférica. En Coyhaique, el ppm 10 es 6 veces mayor a la máxima que recomienda la OMS. Entonces, eso no es cambio climático, esas son acciones locales, eso es un descuido del Estado de sus ciudadanos, y eso no podemos dejar que pase como cambio climático. Concuerdo con Patricia totalmente, la electromovilidad genera riesgo al ecosistema y comunidades del norte de Chile, es decir, los países ricos están llegando a acuerdos, están acordando sus metas para ser carbono neutral, pero de nuevo a costa de nuestras comunidades. Alemania, el año pasado, firmó uno de los contratos más grandes que se conoce para extracción de litio con Bolivia,
y Alemania tendría prácticamente los derechos de extracción de todo el litio de Bolivia. Entonces esto de nuevo está cruzado por la injusticia y hay que mostrarlo así también. Y otra idea que he testeado con algunos grupos de estudiantes es que la comunicación del cambio climático hoy día está generando miedo, ansiedad y está paralizando. Hice el ejercicio con un grupo de estudiantes donde resumía el informe del IPCC, les pregunté después por las 3 principales emociones que esto generaba, no había ninguna emoción positiva, todas eran emociones muy, muy profundas, muy delicadas, entonces eso nos puede llevar también a una parálisis en cómo abordamos esto. Solo recuperar las declaraciones de esta semana de la Red por los Ríos Libres. La Red por los Ríos Libres dice, necesitamos con urgencia, tal como lo afirma Patricia también, un ordenamiento territorial, planes integrados, gestión de cuenca hidrográfica. Yo creo que eso es súper, súper importante. Esto es más mi tema, lo vi ahí en Bichuquén, también en Linares, pasa, y en varias comunas en el Maule. Muchas veces el río se toma como el límite de la comuna, o que está, y muchas veces así, porque así se vivió como burdamente, ¿cierto?, hace muchos años. Entonces, como es el límite, toda la basura la llevan al río, toda la extracción de ripio, a nadie le importa, lo que es muy ilegal, porque está como al límite de la comuna. Entonces, ¿quién se hace cargo del límite de la comuna, que tristemente es el río? Nadie. Y si uno lo ve en términos ecológicos, el río es parte central del ecosistema. Entonces, ya no podemos abordar este problema por comuna, tiene que ser intercomunal y tiene que ser entendiendo mejor los ecosistemas. Y solo dejo también la declaración que saca la sociedad civil por la acción climática, declarando Chile lleva demasiados años creciendo a costa de las personas más vulnerables y del medio ambiente, obligando a comunidades enteras a cargar con el peso del mal llamado desarrollo. Ahí está la declaración. Como les digo, pueden descargar esta presentación en bit.ly/CS Cambio Climático, una presentación especialmente preparada para este conversatorio. Y por ahí irían mis inquietudes, básicamente. No sé si ahora volvimos a mi pantalla. Ahí sí. ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Se escuchó perfecto. Vale, que no tenía mi pantalla ahí. No, súper buena tarea, gracias por la presentación y gracias por después también mandarnos el link, cosa que cuando compartamos el video también podamos compartir el link, ahí pegarlo de alguna manera. Chicos, ¿alguno tiene algún comentario que quieran hacer y hacer un seguimiento a lo que recién expuso Waldo? Porque yo tengo varios. Yo tengo un par de comentarios, pero dale tú primero. Ya. Súper, genial. Ese es tu turno. Ya. ¿Quieres partir, Pati? Ya. No, pero es que mi comentario es muy que no... quizás como solamente que me come la ansiedad decirlo, como que me parece muy... Me come la ansiedad el decirlo. Solo por eso lo voy a decir, que bueno que haya utilizado como, no sé, como ejemplo la declaración de la Red por los Ríos Libres. Yo participo de la red, así que bacán. Y también participo de la SCAC, soy la coordinadora de ese espacio, así que me llena de orgullo que se utilizan también en los espacios como de difusión o de debate o de conversación, iniciativas sociales que no están vinculadas directamente con el partido, pero que, bueno, son espacios en los que igualmente nos encontramos. Sí. Ese era mi único comentario. Ah, súper. Christopher, ¿quieres comentar algo antes? Sí, un par de cosas que creo que van en la línea de cómo vamos expresando hoy día un poder constituyente más allá, o incluso, o más acá, no sé cómo decirlo, que la Constitución. O sea, obviamente creo que la Constitución es un producto también de un consenso social que se va construyendo, que también se puede ir expresando en otras cosas en más corto plazo o incluso en lo más inmediato. Lo más cercano físicamente, y en esos dos comentarios que van en esa línea a partir de lo que comentaban la Pati y Waldo.
sobre... acá en la región de Valparaíso nosotros tenemos, bueno, está la caracterización o la definición de la Reserva Mundial de la Biosfera, la Campana Peñuela. Para quienes no conocen mucho cómo funciona el tema de la Reserva de la Biosfera, en términos generales, una definición eh, que en Chile no tiene un reconocimiento legal que le dé mucha protección, pero que tiene por objetivo a nivel mundial las reservas el buscar alternativas para el desarrollo sustentable. Y en ese, lo estoy diciendo en términos muy generales, y en ese aspecto las comunidades acá porque abarca bastante comunas aquí de la región, algunas comunas ni siquiera, por ejemplo, hasta incluso agarra un pedacito de acá de Valparaíso, que mucha gente no lo sabe. Las comunidades han trabajado bastante en tratar de darle un sentido a esta definición y buscar formas de producir en el territorio y producir el territorio de formas distintas. Y eso es una experiencia que es bastante interesante en la medida de que hoy día, bajo el prisma del cambio climático, uno puede decir, bueno, ¿cómo construimos estas reservas, estos espacios que tienen una reconocida biodiversidad y una riqueza? Y cómo la protegemos y cómo la trabajamos de forma sustentable que permita tanto el desarrollo de las actividades de la vida en las comunidades y también la preservación en sus distintos espacios, en sus distintas medidas. Entonces, creo que ahí hay ciertas experiencias que ya se están trabajando y que en la medida que también las se vayan encauzando y se vayan también adquiriendo cierta protección al nivel del Estado y cierto reconocimiento, también pueden ser muy interesantes en cuanto a planificar el territorio de forma participativa, incluso más allá de la definición de los usos del suelo, que sin duda es importante, sino también ya pasando a ciertas definiciones del plano económico, etc. Y el otro comentario que quería hacer tenía que ver con lo que decía Waldor, que es bien interesante, porque es algo que nosotros lo vivimos bastante acá, sobre los sentimientos que genera la comunicación sobre el cambio climático. Yo lo extendería un poquito también lo que genera los conflictos ambientales en general. A mí, y solo para contar una anécdota bien breve, a mí me pasó cuando estábamos en unas actividades de la Diputación, que hacemos hartas actividades de difusión, en una particularmente que estábamos hablando respecto a legislación ambiental. Fue una de las primeras que me tocó hacer, de hecho fue un buen aprendizaje. Terminé de exponer y se me acercó un compañero del partido a decir que es mayor y me dijo, compañero, después de escucharlo a usted, como que siento que las tesis en las que militábamos en los 70 respecto a la vía armada están cada vez más vigentes porque parece que no se puede hacer nada por la vía de la participación democrática y las leyes. Y dije, chuta, la sensación que le transmitía al compa con el bloqueo que significa la legislación ambiental. Y obviamente ahí creo que, bueno, de partida asumimos tanto, no solo yo, también como equipo, un rol distinto en la forma que comunicamos los temas ambientales, porque en cómo se transmite también la esperanza. Y creo que eso es súper importante lo que estamos viendo hoy día en los cabildos, y cómo se está discutiendo esta movilización, en cómo se están proyectando, también desde cosas como las que mencionaba la Patti, se van proyectando alternativas de superación que están hoy día a nuestro alcance, que se pueden hacer, que las comunidades las pueden materializar, y que te van mostrando que todos estos diagnósticos que de repente parecen un poco apocalípticos en los informes del IPCC, cuando uno los lee medio fuera de contexto, pueden ser superados con acciones concretas, que sin duda también incluyen el nivel estatal y las regulaciones de gran alcance que necesitamos, tanto a nivel territorial nacional como global, pero también tenemos cosas que podemos ir haciendo ya hoy en día, que movilizan también y que no nos paralizan. Waldo. ¿Puedo comentar? Sí, por favor. Buena. Sí, bueno, respecto al uso del suelo y más de temas urbanos o territoriales, eso hay que verlo urgente en Chile porque ya los planes de regulación no pueden ser estar hechos
con copy-paste, están muy lobeados por las constructoras, por la inmobiliaria. Entonces es urgente entrarle a ese tema. Es urgente también entrarle al tema de cómo gestionar un territorio más allá de la comuna, y ahí hay una idea de planes regionales de esto, pero que al final son planes que no tienen ninguna no tienen ninguna vinculación o no pueden forzar a nadie a hacer algo al final. Entonces ahí hay que entrarle como más en detalle a ese tema. También el tema de la comunicación, para mí es una inquietud, yo todavía no sé cómo se resuelve. He estado compartiendo la pregunta en los espacios que participo. Lo último que me dijeron es que científico, y lo busqué y es real, unos profesores de Yale, de la Escuela de Medicina, se habían metido en esto porque quizá la comunicación del cambio climático era similar un poco a lo que aprendió la medicina al comunicar enfermedades terminales. Y hay mucho estudio de esto, entonces quizás eso también nos puede dar algunas luces. Y lo otro también es este tema de que no todo es cambio climático, o sea, con o sin cambio climático nuestro ecosistema estaría degradado igual. Entonces ahí también tenemos que ponerle harto ojo a eso, a cómo operan los poderes fácticos, a cómo el desfinanciamiento de los municipios lleva a que al final los municipios estén trabajando localmente para ciertas industrias, y eso no lo hace tomar las medidas necesarias de fiscalización con lo que producen esas industrias. Vemos el caso de los lagos en Chile, 80 lagos con grave deterioro, y ahí lo único que he visto que se está avanzando en Villarrica fue la instalación de una norma secundaria que setió por ley ciertos niveles máximos de ciertos componentes químicos en el agua, y con eso se están tomando más medidas para fiscalizar. Y también la fiscalización es un chiste, y eso no requiere ninguna... es presupuesto la fiscalización, y presupuesto es voluntad política. En el Maule la DGA tiene dos fiscalizadores, y con eso tiene que fiscalizar los viejos que tiran agua servida al Bichuquén, y también las tronaduras de Alto Maule. Entonces no es un tema como también de voluntad política, recursos, no es solamente también de cambios legales que tienen que haber también, y constitucionales. Eso. Súper, gracias. Algo que habías mencionado tú, Waldo, en tu presentación, era un poco en los dos dibujos de cómo se disgregaba los distintos sectores a hacerlo, a trabajarlo siempre en pilares. Me llama mucho la atención, también recordando que hacer el recordatorio que hizo Patricia con respecto a la Precop, en el sentido de que Cristiana Figueres también hizo ese llamado, fue volvamos a repensar cómo estamos resolviendo los problemas, no estamos resolviendo los problemas por pilares separados, no estamos intercomunicando las distintas problemáticas, y así como también te mencionan a ti, Pati, en Costa Rica las comunidades donde los problemas de salud, de alimentación y de medio ambiente hoy en día lo estamos trabajando de manera disgregada, debiesen ser trabajados de manera transversal y en conjunto. Todo se va solucionando de la mano, que es como la naturaleza funciona. La naturaleza no funciona de manera separada, funciona todo conectado. Eso con respecto a ese detalle. Sí, solo replicar un poco adelante. esa idea. Dentro del acuerdo que hay en el mundo es que tenemos que entender los nexus, se llama, de los sistemas. Sí. O sea, no podemos trabajar el sistema de alimentación separado del sistema de agua, separado del sistema de tierra. Tenemos que entender los nexus, solo para complementar lo que tú estás diciendo. Sí. Eso me parece súper importante a resaltar. Otro detalle que también me parece muy importante es cómo tenemos que empezar a producir cosas, no solamente extraer y vender lo que estamos haciendo. Y en esa producción, como decía Patti, también tenemos que tener súper presente el poder ser respetuosos a los derechos humanos. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos empezar a fortalecer esa línea? Internacionalmente siempre se utilizan sistemas de fair trade, que probablemente no sean lo mejor, pero empezar a buscar alternativas locales, alternativas a nivel nacional, que nos aseguren que se está trabajando con la gente de las distintas localidades, se le está proveyendo
las necesidades básicas y que de verdad se está generando un trabajo justo para con ellos. Y en esa línea, yo creo que voy a hacer un par de preguntas como final para que podamos conversar con respecto a esto, y es que entendiendo también todo el movimiento social que estamos teniendo hoy día, los cabildos que estamos en estos mismos momentos teniendo, ¿a dónde lo tenemos que hacer llegar? Es decir, tenemos que generar nuevas leyes, por ejemplo, lo que ustedes han estado mencionando acerca del problema del suelo. Una ley de suelo podría ser una vía de solución para, por ejemplo, el cambio de uso de suelo sea mucho más protegido, no sea solamente algo que sea visto desde las constructoras, sino que tener mucho más cuidado de evitar la erosión y la futura más imponente erosión de los suelos que después no nos van a permitir generar alimentos, o también nuevos mecanismos a escala local, o incluso desde un paraguas más alto poder incorporar esta temática en la Constitución. Abro el espacio para alguno de ustedes si quiere responder. Voy yo con alguna idea sobre eso, bien cortito. Yo creo que lo que también ha develado estas movilizaciones es la cantidad, o sea, no es que lo hayan develado, sino que está haciéndose de modo síntesis de años de movilizaciones sectoriales, pequeñas, locales, que hoy día van agrupándose y dando cuenta de un diagnóstico que requiere múltiples cambios para poder ser superado. En ese sentido, si quisiéramos tratar de si le diéramos la varita mágica hoy día a los cabildos de solucionar todo, habría que sacar un paquete de leyes gigantesco para poder dar respuesta a todos los problemas que se están planteando. Y en ese sentido, al menos una de las discusiones que se han dado dentro de distintos espacios, como ejemplo en nuestro propio partido, y que a mí me hacen bastante sentido, tiene que ver cómo en estas movilizaciones logramos también, o sea, una de las cosas principales, ojalá sea poder avanzar en abrir los espacios democráticos que posibiliten ir en el mediano plazo, ir desmontando el modelo y superándolo también con distintas alternativas. Creo que, remitiéndome a lo estrictamente institucional, entendiendo que todo lo que hemos conversado de lo que va más allá de lo institucional, que también podemos hacer y que también constituye de cierta forma un poder constituyente. Pero en el marco de lo legal, creo que, por ejemplo, iniciativas como instaurar la iniciativa popular de ley son herramientas que serían súper útiles a futuro para los movimientos que luchan por distintos aspectos de democratizar distintos aspectos de la vida. Y creo que ahí tenemos hartas cosas, harto que avanzar. Y eso te podría ayudar a pensar nuevas leyes de participación comunal, nuevas leyes de ordenamiento del suelo, de protección del medio ambiente, etcétera. Creo que es un gran punto de partida, todo lo que son los mecanismos de democracia desde lo más local hasta ya más los temas legislativos más nacionales. Súper. Buenísimo. Me gustaría recordar el proyecto de reforma constitucional al agua que presentó Rodrigo Ondaca llegando después del premio acá en Alemania, junto también con el Frente Amplio. Y es que yo creo que nos tenemos que acostumbrar también a que esto esté en nuestras leyes, que estas conversaciones también después también se manifiestan en la Constitución en cosas tan de sentido común. Es como, yo creo que eso es lo que falta en esto. Segundo, vuelvo al tiro. Sí, todo bien. La vida ahí. Sería muy de sentido común tener un artículo en la Constitución del tipo: el derecho al agua potable y al saneamiento se entenderá por este derecho que es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible, asequible para el uso personal y doméstico. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar el ministro y provisión del mismo. Esta es la modificación constitucional que antes que partieran estas grandes movilizaciones ciudadanas, se estaba proponiendo como de modificación a la Constitución. Yo creo que en esos temas también tenemos que avanzar, como que el sentido común al final
empiece a impregnar las leyes y el sentido común también empiece a impregnar la Constitución. Sí. Dejo comentar sobre un poco las leyes. Y también, no sé, y aquí quizás, Patricia, tú también te ha tocado verlo, ordenar un poco las organizaciones que tenemos en torno a ciertos temas. Tenemos 15 organizaciones que tienen que ver con el agua en Chile. Y al final ninguna de ellas tiene un mandato, digamos, más relevante que las demás, entonces cuesta esa coordinación. Entonces eso también yo creo que urge ordenarlo, cómo nos organizamos respecto a ciertos bienes comunes. Eso. Súper, muchas gracias. Si no hay otro comentario, hay una última pregunta que teníamos desde antes. Y es cómo lograr un desarrollo industrial que además permita ser sostenible ambientalmente cuando toda revolución industrial desde Europa y hoy en día en China partieron con una depredación del medio ambiente. ¿Cómo podemos proponer algo que vaya distinto a esas líneas que han podido llegar a niveles de riqueza que ponen a estos países mucho más adelante como casi países desarrollados o países desarrollados, sin tener que hacer un uso indiscriminado de nuestros recursos ambientales? ¿Voy yo? Bueno, sí. Ya, es que además me tengo que ir muy lueguito, porque me tengo que ir como en 3 minutos más, que tengo que ir al cabildo de mi barrio, hablando de cabildos. Yo creo que parte esa como industrialización que nos debemos como país, yo creo que tiene que tener como dos fuerzas que lo empujen para que no repita lo que hizo China, para que no repita lo que hizo Inglaterra, para que no se repitan esas experiencias que sabemos que fallan, y que fallan porque ponen el centro en la depredación del medio ambiente y en la vulneración de derechos, porque todos los beneficios que generan esa industria además no son repartidas de manera equitativa. Lo que sí es repartir, y tampoco son repartidas de manera equitativa las cargas que se generan, los daños, los maleficios que se generan de esa actividad económica. Entonces, creo que lo primero es quitarnos de la cabeza el que toda industria o toda actividad económica exitosa depende de la extracción de recursos. Acá yo siento que cuando Chile extrae, Chile no genera riqueza, Chile solo la extrae y la comercializa. Solo la extrae, no la genera. Creo que tenemos que tener una economía basada en el conocimiento, en los servicios, para poner en valor cosas que hoy en día no están valoradas, cosas que hoy en día nosotros no consideramos ricas, como son ciertos saberes, ciertos conocimientos, y hay todo muy relacionado con la salud y la educación. Primero, para impulsar una industria o una actividad económica que nos permita, no sé si seguir desarrollándonos. Yo creo que el paradigma de desarrollo que hoy conocemos tiene que ser subvertido por una nueva forma de producir la vida y de reproducirla. Y creo que la otra fuerza que lo tiene que impulsar, además de ese desaprendizaje, como el desaprender de qué es lo que significa una economía exitosa, desaprender qué es lo que es una industria, tiene que también estar muy movilizado por la valorización, ya lo decía antes, pero por la valorización de cuestiones que hoy en día no se valora. Hoy día solamente se valora lo que es monetarizable. Entonces, cuando hablamos de indicadores de desarrollo, es en general una cuestión súper monetarizable. Y hay cuestiones que no son valoradas y que, por ejemplo, están muy vinculadas al bienestar, como son, por ejemplo, la vida en comunidad. Las relaciones que existen o la vinculación que existen entre los distintos sectores de una sociedad. Creo que si rompemos con ciertos paradigmas que tenemos actualmente, vamos a encontrar una forma de desarrollo que quizás más adelante le llamemos industrialización o le llamemos de otra forma,
pero que nos permita alcanzar un bienestar que hoy desconocemos. Porque creo que este desarrollo a costa de la devastación de los bienes comunes naturales nos tiene en una situación de malestar que no hemos podido identificar de manera adecuada porque quizás no conocemos otras formas de vivir. Pero yo tengo confianza en que vamos a experimentar, quizás nos vamos a equivocar, por supuesto, pero somos una generación llamada a experimentar formas de desarrollo, formas de economía alternativas a la capitalista, y vamos a tener un proceso, por supuesto que de éxitos y de fracasos, pero yo espero que finalmente esa experimentación nos lleve a encontrar alternativas. Eso. Súper. Chicos, ¿algo que quieran agregar ustedes? Yo creo que dos líneas. Me quedo con lo que comenta Patricia de no sabemos. Es una pregunta que tenemos de momento. ¿Hay alguna idea? Hay un sector que estudia esto que se llama transición económica, pero todavía no es claro cómo transitamos a otro modelo de desarrollo. Y hay pistas que dan grandes pensadores, los abuelos también de nuestro tiempo, que van en línea de volver a las comunidades. No tenemos respuesta a esto, a cómo transitamos, pero quizá en la comunidad hay una respuesta. Y también recuperar ciertas prácticas ancestrales. Sí, pero es bueno, yo creo, declarar que no sabemos y quizás explorar estas pistas de las comunidades y también volver a las prácticas ancestrales. Súper. Yo solamente agregar para complementar también lo que se ha mencionado, que también en el caso chileno en particular, y hace unos años había un estudio justamente al respecto de cómo han sido el tratamiento de la relación del Estado con los procesos de industrialización en Chile, o con el desarrollo de industria en Chile, donde, como casi todos los ámbitos de la economía chilena, está completamente liberalizado y con una completa ausencia y dirección por parte del Estado, que en temas industriales es bastante curioso también comparado con otros países. Y en ese aspecto, creo que en este proceso que estamos viviendo de cambio, que ojalá sí, que esperamos que siga adelante y vamos a ponerle todo el esfuerzo a que siga adelante, lograr construir también un Estado que exprese intereses populares y que permita conducir un proceso de producción de riqueza de forma equitativa. Llámese industria con mayor tecnología y menos contaminante, llámese una transición hacia una economía de servicios, como decía la Patti. Yo creo que ahí justamente esta forma, esta transición económica hoy día es una gran interrogante, como decía Waldo, pero ahí lo esencial yo creo que es que en esta transición sean capaces de expresar las fuerzas populares que buscan que haya una distribución de riqueza como también una distribución de poder, que probablemente son como los dos grandes males del modelo en el que vivimos nosotros. Y si eso es posible mediante una industria, creo que ahí es súper importante también que quienes se dedican, como en esta comisión que nos convocó al pensamiento de la ciencia y la tecnología, también trabajen de forma bastante ardua en buscar alternativas dentro de esas áreas que produzcan un desarrollo con mayor igualdad y justicia. Eso nomás. No, genial. Mira, ya que estamos en la hora, voy a agarrarme de un comentario que se realizó recién, que era en cuanto a el mensaje que nos trae el cambio climático y la comunicación de que en general genera esta ansiedad, que de hecho existe una palabra clara que es para esto, es solastalgia, que habla de la ansiedad, los cambios medioambientales, y verlo de un punto más positivo, en el sentido de que tomar el problema del cambio climático y cómo nos va permitiendo también buscar nuevas alternativas y nuevas miradas de volver a tomar todas las problemáticas existentes, hablar de nuevo de los nexus, de poder hacer hablar los distintos sectores, las soluciones que tienen que ser transversalmente conversadas y también mirarlas con una mirada de muy largo plazo que es sumamente necesario, porque el otro problema que también nos ha llevado a donde estamos es tener una mirada cortoplacista, pensando que
en 5 años más los recursos van a ser iguales y las situaciones y los estados van a ser iguales, y es algo que sabemos ya desde la ciencia que no va a ser así y que tenemos que considerar en cómo van a cambiar las cosas, cómo van a cambiar las situaciones, cómo van a cambiar todas las características físicas y también las características demográficas y sociales, y que tienen que ser tomadas en cuenta para la creación de los nuevos modelos. Y disculpen un poquito que justo mi hijo se despertó y está un poquito mañoso. Es la vida ahí, así que muy bien. Así que chicos, si no queda ningún otro último comentario, me despediría, dejando a la Pati ir a su cabildo y yo a tranquilizar a mi bebé. Chao, muchas gracias por el espacio, que estés muy bien. Chao, chao, gracias.